Nacido para ser rey. Con Max Allen. Un podcast patrocinado por The King is Back. Muy buenas, ¿qué tal estás? Hoy en Nacido para ser rey tenemos a un invitado especializado en autoestima masculina y seducción ética. De hecho, esto último fue lo que más me llamó la atención cuando lo descubrí en redes sociales y por eso decidí invitarlo al podcast. Se llama Carlos Martínez y trabaja con hombres a los que les resulta complicado y frustrante encontrar a la pareja que realmente quieren. Toda su trayectoria personal sustenta ese compendio de experiencias y aprendizajes con los que ahora ayuda a todos esos hombres. Así que preparaos porque la conversación de hoy va a ser interesante. Demos la bienvenida a Carlos Martínez. Bueno, lo primero, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo están los máquinas? Lo primero de todo. Lo primero de todo, ¿cómo están los máquinas? ¿Tú qué tal, tío? Yo estoy bien, tío. Yo tenía muchas ganas de esto, ¿eh? Yo cuando te descubrí, para mí fue una cosa que me llamó mucho la atención. Dije, joder, este tío, macho, no sé cuánto tiempo llevas currándote el Instagram, o sea, aportando valor ahí y tal. ¿Desde cuándo? Podemos contar varias etapas al final. Yo me lancé mal, como todos empezamos. Como todos, Digamos, bien. hace 2 años o así voy a hacer. Más o menos mayo de Ok. hace 2 años. Pero es verdad que hubo parones, no hacía, digamos, al principio me centraba más en temas de habilidades sociales para personas tímidas. Y digamos que hasta hace 4 meses, obviamente ya tenía trayectoria, ¿vale? Pero hasta hace 4 meses no me enfoqué 100% en lo que estoy haciendo ahora, que es al final hablar de masculinidad, de autoestima y sobre todo enfocado al tema de relaciones, al tema de pareja. Entonces, si queremos contar desde el principio, digamos 2 años, si queremos contar bien, ahora el proyecto a tope, digamos que 4 meses, no llevo tanto. Wow. ¿Cómo te dio por dedicarte a esto? Pues es una historia larga, ¿eh? Es una historia, digamos, Dispara, personal. estaré encantado de Así que, escucharla. si estáis encantados, yo voy a tope. Mira, fíjate, tío, yo cuando era pequeño, adolescente, sobre todo en esa época, ¿no? Desde niño hasta, Ujú. digamos, 17 años. Yo era un chaval, pues siempre he tenido sobrepeso, ¿vale? Y eso seguramente afectó bastante en cuanto a mi autoestima y esas cosas. Entonces, pues Mm. era un chaval bastante retraído. No es que tuviera pocos amigos ni nada de eso, a nivel amigos iba bien, pero es verdad que tenía mucho complejo, me costaba mucho relacionarme, en clase siempre era, digamos, por así decirlo, como... No es que se riera mucha gente de mí, pero sí era como que no era de los que tenías en cuenta, ¿no? Y eso al final, cuando empiezas en la etapa adolescente, empieza a pasar factura cuando hablas de temas chicas. Obviamente en esa etapa lo que quieres Totalmente. es ligar. Entonces, Dios, es que totalmente. claro, cuando estaba en esa situación, llegó un punto en el que, digamos que tuve como una experiencia muy concreta con una chica que en ese momento era el amor de mi vida, ¿no? Ya sabes, cosas adolescentes. Los crash típicos de la adolescencia. Exacto. Pues esa experiencia fue fatal, pero muy fatal. Digamos que la mayor friendzone de mi vida. Pero, sin embargo, para mí eso es un punto de inflexión muy importante, porque ese fue el punto en el que dije, hasta aquí, esto no puede ser, tiene que haber otra manera. ¿Qué pasa? Que a mí siempre me habían dicho que, no, si tú eres tímido tienes que aprender a ser así, es parte de tu personalidad. Luego empecé a ver que los cojones, que eso no era así para nada. Pero, Que espera, aquí alto, hay, alto aquí. ¿Quién te dijo eso? joder, pues mi propia madre, madres de amigos, ¿no? Más la parte más adulta, digamos que tiene más esa mentalidad. Ajá. Un poco con Mm. buena intención, supongo, de, no, tú eres Supongo una que sí, persona supongo que sí. sensible, no pasa nada. Esta chica que te hablo, que me friendzoneó, ¿no? Pues ella misma me decía que sí, que yo era un chico muy sensible, que tenía que aprender a estar así y demás. Wow. Es una cosa Sí. que recibes siempre. O sea, cuando tú, seguro que lo sabes de sobra, cuando tú quieres cambiar, Ujú. siempre va a haber alguien que le moleste un poco, que te diga, no, te estás yendo por el mal camino. Sí, Incluso si cualquier estás yendo por el buen cambio, camino. totalmente. Cualquier cambio, cualquier crecimiento siempre ofrece resistencia, ¿no? Si a un bebé le Exacto, duelen las encías cuando le salen los dientes, a ti te tiene que doler la vida cuando intentas crecer. Es que esto es así, no pasa exacto. nada. Vale. Entonces intentaban convencerte de eso y tú viste que unas Que narices. por ese camino no iba a ir a nada. Entonces dije, pues me voy a poner a tope. Y empecé, al principio fue pues un intento de, bueno, me voy a esforzar un poquillo en socializar un poco mejor. Y lo hice y me sorprendió, dije, oye, vaya, pues parece que funciona. Y ya pensé que había llegado a mi tope. Ya decía, esto, no sé, bueno, tú has visto Dragon Ball, por ejemplo.
Sí, Que me parece, vale por la nota. ejemplo, cuando es niño parece que ha llegado al tope y luego le queda muchísimo camino. Pues era un poco igual. Yo decía, ya he llegado a mi tope. Pero luego empecé a, digamos, a encontrarme ya en internet, sobre todo en YouTube, digamos, vídeos Ujú. de desarrollo personal, de habilidades sociales, incluso de seducción, ¿no? No siempre el enfoque correcto, pero bueno, era un Carlos que estaba aprendiendo. Entonces yo me puse a tope a ver esos vídeos, a trabajar un poquillo en poder aplicarlos, ¿no? Y entonces fue un trabajo muy constante. Al principio sí que era una cosa más forzada, era una parte, digamos, de mí de intentar ser alguien súper, súper sociable, que a lo mejor pues no iba conmigo, pero yo lo intentaba. ¿Me trajo buenos resultados? Más o menos. A nivel, cuando eres adolescente, pues bueno, estás formando tu Sí, personalidad. totalmente. Todos, yo creo que todos Entonces, hemos pasado por una claro, etapa de investigar ese camino, claro. ¿eh? Vamos, totalmente. Y con el tiempo, cuando pasaron los años, ya me fui dando cuenta de que podía encontrar, digamos, un punto medio entre lo que es mi personalidad, que es, bueno, al final yo soy una persona introvertida y como tal, esa, ese ejemplo a seguir, ¿no? Ese, digamos, estereotipo de macho super alfa o una bomba social, un crack en todo, pues no iba conmigo. Yo era más, digamos, de ese tipo de personalidad más calmada, más tranquila y solo tenía que aprovechar un poco pues esas potencialidades, digamos, esos puntos Mm, buenos que yo podía tener desde ese nivel y sacarlas a la luz. Y bueno, pues a partir de ahí ya, en vez de tener un enfoque más de eso, de habilidades sociales, de ligar y demás, empezó a ser más un enfoque de trabajar en mí, en mis virtudes, ¿no? En desarrollar, digamos, habilidades, en desarrollar nuevas capacidades y demás. Y al final todo se vuelve una mentalidad, incluso una filosofía de vida, por así decirlo. Y es en ese punto cuando digo, he llegado a este nivel y me acuerdo de los momentos en los que a mí alguien me decía, tú, bueno, tienes que aprender a ser como eres, tienes que aprender a ser, pues eso, tímido, sensible y demás. Y yo, joder, es que yo querría ser esa persona que me dijera a mí mismo, no, tío, tú vas por todas. Dale, obviamente tienes que trabajar, obviamente vas a pasarlo mal, no es en plan, si tú te lo propones, tú lo consigues, no, 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 vas a sufrir. Pero inténtalo, tío, porque si no lo intentas te vas a quedar así y eso es justo lo contrario a lo que quieres. Y como me gustaría haber sido ese que me hubiera dicho a mí mismo eso, digamos que empezó a surgir la idea de cómo podría hacerlo a gente que hubiera estado en mi mismo punto. Y es ahí cuando empezó, digamos, todo mi proyecto, que ha ido derivando poquito a poquito hasta donde estoy hoy. qué maravilla, tío. Qué maravilla. ¿Cómo, cómo se llama tu proyecto, lo primero? Está cambiando, hasta hace nada lo llamaba tu versión social, pero como ¿Vale? quiero abarcar un poquillo más allá del tema de habilidades sociales, al final, pues de momento tienes mi Instagram, el cual es mi marca personal, Carlos Martínez, y Perfecto. lo que estoy creando ahora mismo es una comunidad, la llamo Hombres Enfocados, y en ella estamos trabajando, pues, hombres que quieren, digamos, pues trabajar bastante su autoestima enfocado a encontrar una relación de pareja o sobre todo a estar bien anímicamente en el término de relaciones. Obviamente trabajamos más cosas, trabajamos toda la Ujú. parte de desarrollo personal, pero digamos que enfocados a estar bien, porque creo que hoy en día es bastante común y bueno, supongo que cada uno tiene su forma de verlo, pero pienso que los hombres tienen mucha presión encima por todos esos mensajes que hay en redes sociales y demás, Coincido. y eso nos está haciendo, digamos, mucho daño a nivel de Mm. mentalidad y creo que siempre es bueno y es necesario, digamos, trabajar esa parte de simplemente sentirnos bien. No hablo de ser aquí superhombres increíbles, hablo de sentirnos bien, algo tan simple como eso. Y de si tú quieres estar bien a nivel relaciones, poder estarlo. Entonces estamos en ello, estamos creando esa comunidad y está de momento bastante bien, estamos bastante a gusto, trabajando poco a poco. Así que, bueno, pues eso te puedo contar. Ostras, no, desde luego no pinta nada mal. Qué importante es efectivamente es estar a gusto con uno mismo. Es porque además el querer más muchas veces va a responder a una necesidad inculcada, una necesidad impuesta, algo que creemos necesitar y que realmente no es así, y que nos lo han vendido efectivamente las redes sociales y demás. Con esto, cada vez que yo hablo de esto, es verdad que siempre hay alguna voz que surge diciendo, bueno, pero es que entonces que estás promoviendo el no crecer, el no ambicionar un crecimiento personal. ¿Qué dices? No, para nada. Yo no estoy promoviendo eso. Lo que estoy diciendo es que creo que el camino empieza por estar a gusto con uno mismo, estar a gusto con quien uno es, ¿no? Totalmente. Entonces entiendo que ahí la labor que tú estás haciendo la considero muy importante. Y coincido contigo, especialmente con los hombres, a día de hoy.
estamos sometidos a unas presiones, tanto por arriba como por abajo, que es que yo lo veo cada día, ¿eh? Es que, mira, yo sinceramente pienso que las redes sociales y demás incrementan muchísimo, digamos, esos mensajes a nivel, digamos, los mensajes extremos, por así decirlo. O sea, si tú das un mensaje en redes sociales de, bueno, como en términos de grises, ¿no? O sea, tú puedes decir blanco, negro, pero si dices un mensaje gris, no interesa. No, bueno, tú puedes ser un hombre que está bien contigo mismo. No, eso no vende. Lo que vende es, tú tienes que ser el puto amo, que emprende, que es millonario, que no sé qué. Eso sí que vende. ¿Qué pasa? Que nos crean unas ilusiones, unas expectativas de que solo puedes ser un hombre de valor si eres millonario, si eres emprendedor, si eres no sé qué, no sé cuántos. Y más aún que las mujeres solo se fijan en hombres de ese nivel. No es realista. Y yo creo No es que realista para nada. con sentido común, en realidad puedes ver perfectamente que no es así. Sin embargo, las redes sociales, si te quieren enseñar, por ejemplo, a cinco chicas diciendo exactamente que buscan eso, ya, pues evidentemente tú vas a creer que sí, que todas buscan lo mismo. A lo mejor no son cinco, a lo mejor te muestra 20, los que sean, pero tú vas a Sí, pensar pero eso. vamos. Que son, como si son 100 Claro, versus millones. claro. Pero las redes sociales te van a mostrar lo que vende, que es ese mensaje extremo. Y eso lo puedes Sí, aplicar a prácticamente cualquier cosa, ideologías, política, movimientos sociales, absolutamente todo se mueve por extremos y las redes sociales nos crean esa realidad ficticia que al final nos terminamos creyendo, porque las redes sociales son como nuestra ventana a la realidad y nos creemos que todo es así, ¿no? Y que todo son opiniones extremas y que el país se va a tomar por culo y que no sé qué, todo es así. Claro, al final, cuando vas bombardeándote información todo el rato negativa, lo que es normal es que estemos mal, estemos en una dinámica, ¿no? De estar todo el rato con una sensación de que no estamos suficientemente bien, de que necesitamos más y de que todo va a peor. Y con totalmente. esa situación no vamos a conseguir lo más básico y sencillo, que es el hecho de estar felices. Y si no estamos felices, o sea, si tú no estás feliz ahora, ¿cómo puedes esperar, yo qué sé, pues ser emprendedor, millonario y no sé qué? Bueno, pues primero arregla lo que tienes en tu vida ahora que puedes permitirte, no aspirar a máximo y esperar ser feliz solo cuando llegues ahí. Exacto. De hecho, creo que el camino es ser feliz con lo que hay ahora porque desde ahí se genera el estado desde el cual tomar las mejores decisiones para seguir construyendo. Totalmente. Mm. Hay una cosa muy interesante en lo que has dicho que es este bombardeo de redes sociales que nos están tratando de inculcar la idea, fantasiosa por otro lado, porque es falsa, de que solamente si tienes ese dinero, ese cuerpo, este carisma, este cochazo, tal, entonces las tías vienen a por ti. ¿Qué pasa? Que aunque parezca que es algo muy elaboradito, realmente va directamente al cerebro reptiliano, a la parte más involuntaria de nosotros, que es Ujú. supervivencia, ¿no? La parte sexual. Entonces al final tú estás viendo que efectivamente se te asocia la supervivencia de la especie a tener todo eso. Y claro, es un prisma muy reduccionista, muy competitivo, Mm. porque es Total. luchar por la supervivencia y entonces activa en todo tu sistema nervioso, pues eso, activa, activa el sistema simpático y estás alerta todo el rato, viviendo constantemente en un estrés y una tensión que, claro, como es insostenible de manera consciente, se tapa, tú la llevas por debajo, parece que no te enteras de nada, solamente de vez en cuando tienes algunas migrañas, empiezas a tener contracturas, no haces bien las digestiones, estás muy estresado, muy cansado, no sabes de dónde viene, pero la puñetera realidad es que estás viviendo todo el rato con una perspectiva de la vida de peligro absoluto, aquí hay que ganar o morir. Mm. Totalmente. Y eso no seduce a nadie. Y mucho menos a una tía que en muchísimos de los casos lo que necesita percibir de ti es una tranquilidad y una estabilidad que haga que ella también pueda decir, ah, que no estamos en peligro, joder, qué guay, qué de puta madre. Muy cierto. Ujú. Mm, Dios, qué interesante. ¿Cuál es, a lo largo de tu historia y de tu trayectoria, cuál dirías tú que es la dificultad que más te ha hecho crecer? Que se pueda contar. Yo fíjate que siempre he sentido como que muchas de las cosas se me hacían más difíciles que a otras personas. Obviamente no es cierto del todo, es una parte mental también, pero sí que obviamente yo, tras haberme esforzado muchísimo
a la hora de socializar. Incluso hoy en día veo que hay gente que, sin haberse esforzado nada, porque lo tienen natural, le sale mucho mejor que a mí. Y eso al principio es duro. Yo creo que la parte Mm. social es la que más me ha costado sacar adelante, pero lo he podido hacer. Y claro, al final yo ya, o sea, no aspiro a ser una bomba social, ni mucho menos. Yo que aspiro primero es a estar bien yo mismo, a nivel social, que ya lo he conseguido. Y por otro lado, sobre todo que lo que yo quiera en concreto, no sentirme limitado a ello. Por ejemplo, si yo simplemente lo que quiero es tener una pareja, lo que pueda tener de timidez, de introversión, lo que sea, que no me limite a conseguirlo. Pero eso no significa que tenga que aspirar, por ejemplo, a acostarme con 1000 tías si no es lo que quiero. Y hablo de mí y hablo de un montón de tíos. Entonces, al final, lo más importante, que creo que es lo que más le cuesta a la gente, que es la parte... Generalmente lo enfocan más al tema ligar, pero yo creo que lo que más cuesta al final es trabajar un poco en esa personalidad que es que tiene confianza, por así decirlo, Mm. que consigue, digamos, mm, estar cómodo a la hora de elegir qué quiere y después ir a por ello. Es decir, mm, la mayoría de tíos lo que hacen es, digamos, perseguir sueños de otros, por así decirlo. O sea, como que los tíos tenemos un ideal de cómo debe ser un tío increíble, que es que va al gimnasio, está mazadísimo, que tiene mucho dinero y que, digamos, tiene éxito con las chicas. Pero éxito no es tener una pareja, éxito es, bueno, ahora a lo mejor está cambiando, pero sobre todo hasta hace nada el éxito era acostarte con todas las tías que puedas. ¿Qué Sí, pasa? ser Que, el más fucker. claro, cuando llegas a ese punto muchas veces, mmm, lo que pasa es que te sientes bastante vacío, es decir, no estás satisfaciendo lo que de verdad tú querías. Por eso muchos de esos, digamos, seductores al final acaban teniendo novia, porque al final, en muchos casos, es el hecho de tener simplemente a una compañera. Obviamente, experimentar está bien, durante la época en la que necesites experimentar. Pero llega un punto en el que tener una compañera en realidad es, digamos, el sueño frustrado de mucha gente. Y sí, tú puedes ligar con muchas chicas, pero si no puedes tener precisamente lo que en el fondo buscas, que es tener una compañera, mantener una relación estable, básicamente, bueno, pues a lo mejor no has tenido el trabajo suficiente, que es lo que pienso que más cuesta, como para ser capaz de tener eso ahí. Completamente. Una de las cosas que me encuentro yo mucho es, como yo trabajo con parejas, me encuentro que ese encuentro ya se ha producido, es decir, son personas que se han encontrado, que se han escogido, que se han elegido, porque vieron que efectivamente la vida era mejor todavía el uno con el otro. Ujú. Que esta es la parte, ¡guau!, bonita, preciosa, ¿no? Pero claro, luego vienen las segundas partes de las películas que son las que nunca se hacen, ¿no? Y ese es ese mantener la conexión, la pasión, la complicidad, el apoyo. Ahí surgen muchas dificultades porque de alguna manera, al menos mi perspectiva es así, no sé cómo lo verás tú, Carlos, creo que encontrar a esa persona, a esa pareja estable, tener esa relación extraordinaria que la llamo yo, es una cosa que no se acaba encontrando a la persona, sino que hace falta trabajarlo antes para encontrar a la persona, trabajarlo durante, estás conociendo a esa persona, y trabajarlo después para continuar con una vida maravillosa al lado de esa persona. Muchas veces pensamos que una cosa es ligar y otra cosa es mantener tu relación de pareja, pero creo que todo eso forma parte de saber vivir una vida al lado de la mujer de tu vida o del hombre de tu vida. Total. Creo que es como un continuum. Ujú. No hay realmente una división. Claramente hay cosas que se hacen a veces y otras veces no, ¿no? Yo qué sé. Pero incluso cuando estás en pareja tú deberías seguir ligando con tu pareja. Sí, totalmente. Ese tonteo, si se pierde, cuidado. Es malo, ¿eh? Es malo. Sí, De hecho, sí. se sabe, el comienzo de que una pareja se vaya a pique es que la pasión empieza a perderse. Ujú. Es el primer paso, tío. Que se pierda la pasión. La amistad no, pero la pasión sí. Ya por último, la amistad. Pero claro, tú no quieres tener solo una amiga. Mm. De hecho, hay un punto que, dime si estás de acuerdo con él,
pero yo siempre hablo de que para que una relación tenga éxito, una parte muy importante es haber elegido bien a la persona que quieres en tu vida. Es decir, pasa muchas veces, y esto me pasó a mí personalmente, que tú conoces a una chica, empieza a ser todo Ujú. maravilloso, porque al principio siempre lo es, Siempre es maravilloso. pero si no has sabido elegir bien y haber tenido bien definido qué es lo que tú quieres en tu vida a largo plazo y haber valorado que esa chica cumple con esos requisitos, obviamente no digo requisitos súper específicos, hablo ya a nivel de, por ejemplo, proyecto a futuro, de cómo quieres que sea esa persona en la propia relación y demás. Si no has, digamos, hecho el trabajo de ser selectivo al principio y de simplemente dejar entrar en tu vida a quien de verdad cumple con esos requisitos, luego mm, lo normal es que la cosa vaya mal, porque cuando pierdes la parte del enamoramiento, de repente ahí empiezan a surgir esas incompatibilidades que hay pues en una relación en la cual no hay, digamos, ese match en un porcentaje Ujú. alto. O sea, obviamente no hay que ser compatibles necesariamente en todo, pero sí lo suficientemente como para que una vez ha pasado, digamos, esa etapa de enamoramiento en la que todo es maravilloso, sigáis siendo compatibles. Y si no has llegado a ese Mm, nivel, o sea, si no has llegado a elegir bien al principio, luego cuando pasen los meses que tienen que pasar, te vas a dar cuenta de esas cosas. Y no sé si a ti te ha pasado, pero a mí en lo personal me pasó. Y al principio dices, Buah, todo es maravilloso, mi alma gemela, no sé qué. Pero luego llega el momento en el cual todo eso se va y dices, ostras, igual no somos tan almas gemelas. Y ahí cuando te das cuenta, ahí es una putada, tío. Cuando te das sí, sí, cuenta sí. tarde, surgen los problemas. Lo mejor es haber hecho Es el trabajo antes. totalmente, totalmente. Es muy doloroso. Es muy Ujú. doloroso darse cuenta en ese momento, sí. Sobre todo si la relación lleva ya más tiempo y está como más consolidada. Claro. Sí, coincido totalmente en que hay que saber hacer las cosas muy bien desde el principio, hay que saber escoger. Yo quizá no lo cuantifico todo en cantidad, pero sí en calidad. Es decir, podemos ser... o sea, aquí yo, por ejemplo, matizaría entre diferente e incompatible. Creo que Ujú. hay... o sea, podemos ser muy diferentes, pero es verdad que hay algunas diferencias que serían incompatibles. Claro. Y creo que sobre todo tienen que ver con los valores, con el proyecto a futuro y y con la voluntad de crecer. Si no hay voluntad de crecer, si no hay voluntad de cambio con una persona, yo no estaría con esa persona, honestamente. Ujú. Porque me niego a verme atrapado en un matrimonio donde la otra persona se ha resignado a que yo soy una persona así y no voy a cambiar, ni voy a crecer, ni quiero mejorar nada. Porque entonces lo que puede que haga nuestra vida más difícil, encima acabas de condenarnos sabiendo que no lo vas a cambiar. ¡Buah! Eso para mí, Total. de los grandes errores, ¿eh? Ujú. De los grandes Sí, errores. y fíjate que eso... Es que claro, hay cosas que a veces es difícil ver si eso a futuro va a ser así, pero Totalmente. en cierta manera hay indicios. O sea, fíjate, yo en mi propia relación, evidentemente hay detalles que uno agradece. Por ejemplo, pues yo tengo mi lado friki y el hecho de que a ella le guste jugar videojuegos conmigo o ver Dragon Ball Eso mola conmigo que te cagas. es Claro, la hostia. Ahora claro. bien, ¿es imprescindible? Realmente no. O sea, podría tener una relación con ella si no, aunque no le gustaran esas cosas. Ahora bien, cuando nos conocimos, en una etapa en la que yo conocía a chicas, había dos tipos de chicas diferentes. Unas que cuando yo les contaba que yo estaba pensando en hacer este proyecto, en el cual estoy ahora mismo, les parecía genial, les parecía increíble y súper interesante, y otras que más bien se lo tomaban un poco a risa. En plan, y este, aquí, el influencer, el no sé qué. Ese pequeño detalle realmente dice mucho de esa persona, porque Totalmente. una persona que está realmente interesada en otra, que quiere crecer y que tiene ambiciones, es que por dentro seguramente también tenga esas ambiciones. O sea, quiere decir, digamos, que todo este tema de crecimiento se lo toma en serio. Y una persona que se Totalmente. ríe de ello, para mí por lo menos es un síntoma de que a largo plazo no funcionaría. Yo no voy a juzgar a la otra persona, para mí no es la forma de que yo quiero vivir, pero precisamente por eso no quiero, digamos, plantearme nada a largo plazo con alguien así. Ella, por Claro. supuesto, dirá lo mismo de mí, pero creo que un requisito indispensable es en su momento, en el momento en que os estáis conociendo, daros suficiente tiempo para que este tipo de cosas salgan a la luz, para ver si ambos os apoyáis en vuestras propias metas, por así decirlo. Y ya te digo, realmente sus metas pueden ser muy diferentes a las mías. A lo mejor ella simplemente quiere vivir tranquila en un trabajo normal y corriente.
pero Ujú. que sea un trabajo que le llena y que aporta, digamos, ¿no? Pues imagínate si quiere ser psicóloga, por ejemplo, ya está genial. O sea, no necesita de unas ambiciones así súper increíbles. No, 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 para nada. Entonces, Pero, el simple hecho de que en el momento de que estás conociendo a esa persona, obviamente hablo de los primeros meses, ujú. que conectéis ya a ese tipo de niveles, ese tipo de detalles ya son los que te dicen que a largo plazo, obviamente nunca puedes saber, pero a que a largo plazo posiblemente sí que seáis compatibles en lo importante. Mm, totalmente. Sí, 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 sí. Es que coincido contigo al 100%. Es muy importante estar atentos a esas cosas. Porque además, aquí además me gusta entender que hay... Es bidireccional. ¿Qué quiero decir? Por un lado, efectivamente, tienes que buscar, o al menos ser consciente para poder ver las señales cuando se presenten, em, las indicaciones que te dicen si lo que tú has llamado el porcentaje de match, ¿no? Si realmente coincidís en lo importante Ujú. y no hay incompatibilidades, que haya diferencias pero no incompatibilidades. Esto es Claro. muy importante verlo, ¿no? Ahora, por otro lado, sí que me he encontrado mucho, no sé cómo lo habrás vivido tú, sobre todo trabajando con los hombres con los que trabajas, sí que me he encontrado gente que trae como su lista de requisitos que tiene que Mm. cumplir una mujer o un hombre, porque me lo he encontrado también trabajando con mujeres, me he encontrado como una lista, tío, de, hermana, ningún hombre va a poder darte esto. No existe. Exacto. Bueno, pues este tipo de listas, ¿no? Entonces yo entiendo que hay que fijarse en que la persona sí que sea compatible y cumpla con los requisitos más importantes e imprescindibles. Pero luego veo también como si fuese un mecanismo de autosaboteo, tener una lista enorme de requisitos y claro, ninguna mujer va a cumplir con esos requisitos, tío. Tienes que estar muy atento porque no es humano lo que has descrito. ¿Dónde está el margen de error? ¿Dónde están las diferencias? ¿Qué estás tratando de asegurar ahí? Al final, el compendio de requisitos con los que estás describiendo a la mujer que tú quieres en tu vida, mmm, no, está claro que no es realista, no es humano y no dejas margen al crecimiento. ¿Qué estás tratando de asegurar ahí? Es como que nace más del miedo que del amor. Esto es lo que siento yo. Ujú. Y más, además del miedo que tienes de ti mismo, que del amor que tienes hacia ti mismo. Porque cuando uno está seguro y tiene esa confianza, las pequeñas diferencias que antes pudieran asustarle, al menos desde mi punto de vista y lo que trabajo yo con los hombres de The King is Back, creo que todo eso se solventa ampliando la capacidad de amar de uno. Por eso hablo de la bidireccionalidad. Por un lado, sí, hay que fijarse en que seamos compatibles, pero por otro lado, no se puede ser un nazi de esto porque entonces te estás privando a ti mismo de la maravilla que es ir ampliando el corazón. Ser capaz Ujú. de amar a quien es más difícil amar o los aspectos que son más difíciles de amar de la otra persona. Esto siento yo. ¿Cómo lo ves tú? Totalmente. Sí, obviamente hay que tener mucho cuidado con ese tema de cuando hablamos de compatibilidad, porque cada uno puede entender una cosa. Claro. Y evidentemente, si tú vas con una lista de, por ejemplo, en el caso de un hombre, yo quiero que sea rubia o pelirroja, yo quiero que sea de tal altura, yo quiero que se dedique a no sé qué, yo quiero que se dedique a no sé cuántos. Cuidado, porque es que ese tipo de cosas son demasiado superficiales. O lo mismo, una mujer también hace lo mismo. Yo quiero que mida más de un 80, quiero que trabaje no sé qué, que tenga un cochazo, por ejemplo. Pues a ver, no es realista. Ponerte a hacer una lista de cosas que tiene que tener o ser no es muy realista y evidentemente te pierdes mucho si no das la oportunidad a gente que no encaja en eso. Cuando hablamos de Mm, compatibilidad, digamos que lo que hay que esperar es a mm, tú y yo vamos a estar cómodos juntos a nivel conexión, por así decirlo. Quiero decir, una persona a lo mejor que es especialmente alocada combina conmigo que yo soy muy tranquilo. No lo sé, a lo mejor sí. Vamos a darnos un tiempo para verlo. Porque una persona a lo mejor si ella le gusta estar todo el día haciendo planes y saliendo por ahí y yo soy más de quedarme en casa, a lo mejor no hacemos match, no lo sé. Podría ser que sí, podría ser que encontremos un punto en el cual sí nos entendamos. Por eso yo ujú. pienso que obviamente hay cosas que ya empiezas a saber con la experiencia de que no van contigo, pero hay otras que a lo mejor tienes que darte tiempo para evaluarlas. Si por ejemplo, pues eso, esa lista súper genial de cosas muy específicas. No, es que yo quiero que sea rubia. Vale,
has salido con una morena y de repente te has enamorado de ella. ¿Ahora qué? Como no es rubia, no sales con ella. Pues evidentemente no. Ahí es cuando te das cuenta de que ese tipo de detalles en realidad no importaban. Pero si hay un Mm. detalle que realmente sí te hace chocar y te hace decir, uff, es que si no fuera por esto, o es que esto me hace sentir realmente incómodo, ahí se puede haber una alarma. Sí, sí, es una red flag en toda regla. Totalmente. ¿Qué les pasa a los hombres con la autoestima? Tú que precisamente trabajas tanto esto. Oye, un recordatorio importante. Si te está gustando el vídeo, suscríbete. Y además pónmelo en comentarios. Y si tienes cualquier pregunta, también, que yo te lo contesto todo. Venga, te dejo que sigas. Muchas gracias. ¿Qué les pasa a los hombres con la autoestima? Yo pienso que los hombres tenemos, digamos, una sensación de que tenemos que aspirar a ser de una forma, ¿no? Al final tenemos mucha presión encima de que por muchas tendencias y mentalidades, ¿no? El hombre tradicionalmente pues es el trabajador, el que tiene que llevar dinero a casa, o es el macho alfa, el líder de la tribu, el líder de no sé qué, el que gana dinero. Tenemos tantas concepciones que a día de hoy siguen vigentes con el tema de Ujú, qué es ujú. ser un hombre, que en realidad la mayoría no llegamos o no encajamos, al menos de manera predeterminada, con ese tipo de estándares, que al final esa presión nos hace sentir que no llegamos nunca. Entonces, ¿qué pasa? Que generalmente un trabajo normal a día de hoy, que la cosa está difícil, pues hombre, generalmente no va a satisfacer a un hombre lo suficiente y no va a estar en los estándares de, no, yo debería estar aquí en un trabajo súper importante y de renombre ganando mucho dinero. Como no lo tengo, me siento mal. A nivel de salud, no, yo debería tener un cuerpazo, estar musculoso y no sé qué. Como no lo tengo, pues me siento mal. A nivel relaciones, no, yo debería estar con un montón de chicas, debería estar pues a tope, con una diferente cada semana, y como no lo hago, pues me siento mal. Generalmente yo hablo sobre todo en esos tres pilares, a nivel éxito profesional, salud y éxito social, por así decirlo. Ujú. Sin embargo, obviamente las mujeres tienen sus propios problemas y eso jamás lo voy a desmentir, pero digamos que siento yo que no hay tanta presión en ciertos momentos. A lo mejor el tema, por ejemplo, de salud, es más común que una mujer tenga un cuerpo dentro de los cánones de la sociedad, por así decirlo, que se considere bonito, que se considere tal, sin esforzarse apenas, o sea, sin ir al gimnasio y tal. Los hombres para tener ese cuerpo, digamos, ese estándar, sí tenemos que ir al gimnasio casi siempre. Difícilmente un hombre va a estar bien, musculoso, por así decirlo, sin haber entrenado a veces incluso años. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de detalles, al final, de tener esas expectativas de tenemos que ser de esta manera, nos hacen esa presión de mmm, que si no estamos siendo así, nos sentimos mal. No sé si tradicionalmente en generaciones pasadas ocurría así. Yo siento que había menos expectativas, por así decirlo, pero a día de hoy yo creo que hay mucha se nos ha metido mucho en la cabeza que tenemos que llegar a un nivel que no es tan fácil de llegar. Y como no llegamos, la mayoría estamos insatisfechos. Mismamente, yo lo que más me encuentro es hombres que no tienen nada de éxito a nivel relacional. Y eso les lleva muchas veces a la frustración e incluso a echar, pues eso, culpa a las mujeres. Y evidentemente cuando has pasado por sucesos malos en los que ellas pues si se han portado mal, entiendo perfectamente. Pero eso no significa abarcar que todas son malas y que todas son de una determinada manera. Pero la frustración de no poder tener nada y en parte ver que ellas pues tienen la atención de mucha gente, que eso también es un tema de Sí, mucho sí. debate, al final es lo que nos lleva muchas veces a esa frustración, sobre todo en el ámbito relacional, de, de que como si fuera injusto, ¿no? De yo estoy solo completamente, qué putada que nadie me quiere, y ellas, sin embargo, por ejemplo, pues tienen ahí a mil tíos detrás. O yo estoy gordo y estoy feo, y ellas, sin embargo, pues no van al gimnasio ni nada, y es así, es como ese, digamos, Mm. esa sensación de por más que yo me esfuerzo, no consigo llegar al nivel en el cual yo tengo, digamos, estoy en los estándares que quiero estar. Porque esos estándares son muy altos y así difícilmente vas a llegar. Mm. Totalmente. Te preguntaría, ¿por qué crees que es necesario hoy en día que aprendamos los hombres a hacer una seducción ética? Sobre todo porque yo creo que hay muchísimo odio y rechazo al género opuesto. Creo que tanto mujeres como hombres. Creo que
en los últimos años ha habido una gran tendencia, sobre todo pues en la época de 2010 a 2020, un auge muy grande del feminismo, por ejemplo, y eso ha, digamos, provocado pues dar mucha voz, digamos, a las mujeres que lo han pasado mal con hombres. ¿Qué pasa? Ujú. Que por el otro lado, ese tipo de cosas al final generan un movimiento contrario, que es el reacio a eso. De tú te metes conmigo, pues ahora yo me voy a meter contigo. Y eso pasa pues en la política igualmente, ¿no? Pues cuando apareció Podemos, luego apareció Vox, ¿no? Pues es como siempre se Totalmente. genera un movimiento reaccionario ante una idea, digamos, que está hegemónica. Entonces, a día de hoy, yo siento que hay una tendencia muy grande de desprestigiar a la mujer y de tratarla, de generar, digamos, como una mentalidad en la cual el hombre es eh, como que sufre mucho por el hecho de que las mujeres pues tienen toda la atención del mundo, que si las redes sociales, que si son todas unas interesadas, que por lo mismo que hemos dicho antes, redes sociales, o entre otras cosas. Y que si te sale no sé qué mujer diciendo no sé qué, y entonces ya es que el feminismo es malo, tal. Al final es como que te muestran una realidad en la cual las mujeres sientes que te atacan, entonces tú generas una, digamos, reacción en consecuencia y Claro. empiezas a atacarlas a ellas. Entonces, ¿qué pasa? Que al final nos relacionamos desde el odio. Y tanto unos como los otros pueden tener razones en ciertas cosas y en otras no tanto. Yo lo que pienso es que realmente el principal problema y lo que jamás parece que la gente quiere entender es que los mecanismos de atracción de hombres y mujeres son diferentes y muchas veces no son éticos. Y esto es una cosa que si no la entendemos al final es cuando se generan los problemas. Quiero decir, no es ético, entre comillas, que una mujer no se fije en ti por ser buena persona y se vaya con el malote, ¿no? Lo típico, la típica historia. Ujú. No es ético, pero porque sus mecanismos de atracción funcionan de una manera biológica, no social, con una ética moderna. Entonces, obviamente no es que prefieran los malos, es que prefieren ciertas cualidades, que tú sabrás de sobra, que casualmente tienen los chicos malos y los chicos buenos no. Y por otro lado, nosotros, los hombres, al ser más visuales muchas veces, mmm, preferimos mujeres por su físico y estamos dispuestos a rechazar a excelentes personas. Obviamente hay casos y casos, pero Sí, sí, excelentes sí, personas totalmente. por Son el físico. generalidades. Y eso no es ético. ¿Somos malas personas por ello? Depende cómo lo quieras ver. Pero lo que está claro es que no puedes hacer nada si a ti no te gusta pues una persona, sea por su físico o sea por su personalidad. ¿Qué pasa? Que cuando somos nosotros los que no gustamos, nos lo llevamos a lo personal. No, es que yo estoy gordo y me tendrías que querer estando gordo porque yo soy una maravillosa persona. O no, yo es que con todo lo que te he dado, con lo bueno que soy contigo y te trato como una reina, tú deberías enamorarte de mí y no irte con ese cabrón que te trata mal. Mm. Nos lo llevamos a lo personal sin entender que sus mecanismos de atracción son diferentes a los nuestros y lo que a ella le gusta no es lo que nosotros le estamos dando. Entonces, si simplemente entendemos cuáles son esos mecanismos de atracción, nosotros los de ellas y ellas los de nosotros, seguramente nos entenderíamos mucho mejor y no habría tanto rechazo y tanto problema de que nos han rechazado y de que es que los hombres son todos iguales, las mujeres son todos iguales y demás. Pero como Mm. parece que es mejor decir, no, hombres y mujeres somos iguales. No, es que si yo estoy gordo me tienes que querer. Y cosas que no van con el sentido común, pues al final lo que se genera es rechazo y odio. Totalmente. El otro día saqué un reel hablando de eso. Mm. De... Es polémico, pero es lo que hay. Es lo que hay. Hay otros que están intentando borrar unas diferencias que no se pueden borrar porque son necesarias y están ahí. Entonces, Claro. no hay más historia, ¿no? Pero entiendo, o sea, yo también estoy viviendo que hay un incremento de este tipo de mentalidades tóxicas de manera reaccionaria, totalmente. Hay ahora un movimiento entre los hombres muy bestia de pasa olímpicamente de las tías, tú céntrate solamente en ti mismo, construye tu cuerpo, construye tu fortuna, y entonces ya te lloverán a mares. Y digo, otra vez estáis vendiendo una cosa que, ojo, cuidado. Y entiendo que hay gente que este tipo de movimientos los lleva de una manera reaccionaria y hay otra gente que de verdad tiene muy buenas intenciones, ¿eh? Muy buenas intenciones. En los movimientos estos de los hombres Sigma y no sé qué más, hay Mm. cosas muy inteligentes y muy interesantes. Lo que pasa es que no creo que Me cuesta mucho pensar que la solución para la unión con otra persona sea un pensamiento individualista.
llámame loco, pero a mí me parece paradójico, tío. Sí, estoy de acuerdo. Y Ser fíjate que completamente individualista. en esos mensajes siempre hay parte de verdad y luego una parte en la que se pasan. Por Porque eso es yo, difícil, claro, porque lo mezclan. yo estoy de acuerdo de que en la idea, pues eso, de que te priorices y de que mm, trabajes en ti, digamos, pero con el Ujú. objetivo de que seas la mejor versión que se pueda merecer esa persona con la cual en un futuro puedas estar. O sea, estoy de acuerdo que Totalmente. te priorices durante una época para luego ya poder llevar bien pues el tema relacional. ¿Cuándo no estoy de acuerdo? Pues eso, cuando ya se vuelve exagerado, cuando el trabajar en ti mismo significa una serie de cosas que a lo mejor no son tan buenas y cuando se hace desde el odio y el rechazo. No es lo mismo decir, trabaja en ti mismo para estar bien, para estar feliz y tranquilo y ahí ya podemos hablar de, oye, a lo mejor puedes conectar con otra persona, porque si estás mal difícilmente lo vas a hacer. Pero otra cosa es decir, céntrate en ti porque las mujeres son lo que son y te tienes que olvidar de ellas, ¿no? Y tratarlas como eso, como desprecio, como son malas, entonces céntrate en ti y olvídate de ellas. Es muy diferente. Al final haces, entre Totalmente. comillas, lo mismo, pero es muy diferente el por qué lo haces. Y si lo haces desde un sentido reactivo, desde un sentido, eso, pues desde el odio, desde el Desde rechazo, el dolor. por mucho que trabajes en ti no vas a estar bien. O sea, No, vas a estar por supuesto. Vas a estar poniendo parches. total. Vas a estar poniendo parches. Vas a estar parcheando un problema que... Y encima atribuyendo la causa del problema a algo externo a ti. Que es que esta tía o me habla mal, o me trata mal, o me rechazaron, o me rompieron el corazón. Joder. Esta mañana me han dejado un comentario en un post que decía... eh, eso sería algo así como, eso sería genial si no fuese por cómo son las tías de hoy en día. Digo, pues claro, yo me he explayado, le he contestado con todo el amor del mundo a este hombre, porque considero a todos los hombres como un hermano, que esto es uno de los códigos que tenemos en el código de caballeros de The King is Back, y he entendido que, tío, a ti lo que te pasa es, te lo digo de hombre a hombre, estás jodido, estás muy dolido, sé que quieres una relación de pareja extraordinaria y por alguna razón lo estás llevando mal. Ya te digo que el camino no es ese. El Mm. camino no es ese. No sé qué entiendes tú por las mujeres de hoy en día. Mi mujer es de hoy en día, no es de hace 100 años. Y te digo que es una tía que, vamos, que chapó. Que gran mujer Claro. donde las haya. Entonces, pequeña gran mujer, pues somos los dos pequeñines. Pequeña gran mujer donde las haya. Y es una mujer de hoy. Entonces, ese prisma es un poco... Claro, Me... es lo que hemos dicho, que se tiende a generalizar en el hecho de que todas las mujeres son iguales o todos los hombres son iguales, pero en nuestro caso normalmente Sí. es eso, todas las mujeres son de una determinada manera, quieren buscar una clase de hombres concretos y no sé qué. Y luego en la realidad no ocurre así. Mi propia pareja, por ejemplo, pues es exactamente igual. Todo eso de que buscan dinero, de que buscan un hombre no sé qué, no sé cuánto, no tuve ningún problema. Ni yo qué sé, detalles pequeños como de que si no las invitas entonces está mal y ellas esperan que tú las invites y si no te dejan de hablar. Tonterías así, ¿no? Pues se les mete en la cabeza de que siempre es así, que todas las mujeres les tienes que pagar y son una fuente de gastar dinero, son una fuente de gastar energía emocional y de todo, ¿no? Entonces, cuando tienes esa mentalidad, al final te cierras a conocer mujeres y por lo tanto nunca vas a encontrar, bueno, no digo nunca, pero difícilmente vas a encontrar a una chica normal y corriente como las miles que hay que no son así. Es que lo normal es que Y no que sean son así. maravillosas. Claro, lo Son normal es normales y que sean corrientes, pero maravillosas. lo normal es que sean personas que no van a malas con nada, igual que nosotros. O sea, no es todo, digamos, no son todas las mujeres malísimas No es personas polar, ahí con sí. No es... intención de jodernos la vida. Pero Mm, la gente, digamos, por ciertos influencers que han cogido mucha fuerza, piensa que sí. Y al pensar que sí, te cierras a poder conocer a una persona que sí encaje en esas características que existen y no es tan complicado. Y al final, pues eso, con mis alumnos lo que trabajamos un poco también es en esa mentalidad de, oye, vale, muy bien, entiendo que estés frustrado por ciertas cosas, pero no te encasilles en que todas van a ser así. Lo que vamos a hacer es simplemente aprender a conocer a, digamos, el máximo número de personas que quieras y puedas y ujú. aumentar, digamos, tus probabilidades de conectar con ella. Y parte de eso consiste en entender que no todas van a ser así. Algunas sí, vale,
puede que no seáis compatibles, por lo Claro. que sea, pero tú te vas a centrar en las que sí son así. Y tarde o temprano aparecen. Tú céntrate en conocer, sin expectativas, sin sentir que si con una no encaja la cosa, pues todo es una mierda, sin nada de eso. Sí, sin Vas presiones, sin conociendo, claro, catastrofismo, sin dramas. y naturalmente aparecerá, digamos, una con la que digas, bien, porque en mi opinión, estadísticamente, o sea, quiero decir, yo no creo mucho en esas cosas de que hay un alma gemela o que hay una media naranja para ti y que el destino os unirá. Yo soy más Mm, partidario de que simplemente hay, por estadística, miles o incluso millones de personas, de mujeres con las cuales, en el mundo, con las cuales tú conectarás a un nivel muy profundo y que podrías considerar y llamar amor de tu vida, y solo necesitas encontrarlas. Entonces, ¿cómo consigues encontrarlas? ¿Esperando a que el destino te las traiga? Hombre, podría funcionar, pero yo soy más partidario de jugar con la estadística a tu favor. Conoce a suficientes como para que por estadística alguna de ellas aparezca. Y cuando aparezca, pues de manera natural, pues que fluyan las cosas y entonces pues ya eh, tenéis esa relación, digamos. Entonces el mm, punto es, mmm, digamos eso, el simplemente darte la oportunidad de conocerlas y no estar todo el rato enfocado en que no, es que todas son iguales y no existe ya ninguna de esa manera. Porque prácticamente los que sí estamos con alguien así, pues podemos afirmar, podemos confirmar que perfectamente existen mujeres súper buenas y súper agradables con la cual una relación es increíble, que te aportan, claro. que te suman y tú a ellas, por supuesto, y que no te exigen nada más que lo que tú les puedas exigir a ellas, una parte emocional, una parte de atención, ¿no? De afecto y de pues, lo que en realidad cualquiera sabemos que se exige en una relación. No te exigen que tengas dinero, que tengas aquí, pues eso, seas un emprendedor de éxito, ni nada demasiado loco. Entonces, una vez entiendes eso y entiendes que es real y Ujú. que no es tan difícil, obviamente tienes que saber cómo hacerlo, pero no es tan difícil, entonces todo fluye mucho más naturalmente. Claro, si es que es así. Yo les he contado a los hombres de The King is Back, les he contado que íbamos a tener esta conversación para que también pudieran hacer preguntas. Entonces, tengo, tengo un par de preguntas Qué guay. de algunos de ellos, ¿vale? Vale. La primera es, ¿qué debe hacer un hombre para sentirse respetado por la gente que le rodea sin caer en la agresividad, ya sea una violencia verbal, una violencia física? Esa es una pregunta muy interesante y es que parte muchas veces de que tú en cierta forma mmm, te creas que eres esa persona respetable. ¿Qué pasa? Y este es el punto y el matiz más importante. Muchos podrían decirte, no, tú créetelo, mentalízate, no sé qué. Yo no creo en eso. O sea, puede funcionar. La cabeza es muy poderosa para lo que quiere y a lo mejor podría funcionar. Pero yo soy más partidario de darte motivos realistas para lo cual tú puedas sentirte realmente valioso. Entonces, Ujú, imagínate, por ejemplo, en un puesto laboral. Si tú eres un novato que no tienes absolutamente nada de experiencia, lo más ujú. normal es que estés nervioso, que estés con tus compañeros y tus compañeros se manejen súper bien y tú estés pues mal, ¿no? Te sientas incómodo ahí. Sin embargo, si tú eres el, el que lleva 30 años en la empresa, el más veterano y que controla todo y es un máquina, ¿cómo va a estar en ese grupo? Pues evidentemente va a ser, digamos, el, ¿cómo decirlo? Pues el que tiene esa sensación de que es el más respetado del lugar. Pues no necesariamente tienes que tener 30 años de experiencia, pero sí darte los motivos concretos, darte los trabajar en ti mismo en las cosas que de verdad para ti son importantes hasta que llegues al punto de que tú realmente te sientes valioso. Cada uno tiene lo suyo, evidentemente, pero Ujú, yo considero que si tú trabajas en una personalidad que ha construido, digamos, que en primer lugar que tiene inquietudes, en segundo lugar que esas inquietudes las transforma en habilidades y que se vuelve muy bueno en esas habilidades. Y luego más adelante que incluso algunas de esas habilidades las transforme en proyectos. Y cuando tú estás en ese nivel, en el cual tienes motivos realistas que te dicen, yo soy el puto amo, pues te puedes considerar el puto amo. Y eso es lo que vas a, entre comillas, subcomunicar, porque sí que es verdad que cuando tú te crees algo, muchas veces pues lo subcomunicas y las personas lo perciben. Y cuando las personas lo perciben es cuando ya no se atreven a decirte cosas que sí dirían a una persona que no respetan tanto. Y eso lo puedes hacer a nivel social, el típico que es, pues eso, como que infravalora un poco el pasivo agresivo,
O también a Ujú. nivel relacional, la típica chica que te pone a prueba y se mete contigo para ver de qué pasta estás hecho. Si tú Gua- en esa situación estás suficientemente tranquilo porque sabes lo que vales, pero te has dado motivos para saber lo que vales, entonces vas a estar ahí de sobra bien y vas a saber reaccionar como es debido. Totalmente. Mm. ¿Cuál crees que son los puntos principales en los que debemos enfocarnos para producir un cambio real que nos acerque a esa versión de hombre que realmente el mundo necesita, no la que nos están vendiendo? Pues, como dije antes, yo soy muy partidario de que los tres pilares más importantes son el éxito profesional, que incluye pues el económico, Ujú. pero yo prefiero abarcar pues toda la parte profesional porque también en el trabajo, sea lo que sea que hagas, uno también se quiere sentir útil y realizado. Entonces es un Totalmente. poco todo, tanto a nivel personal de estar a gusto y también sentir que estás aportando. Luego también a nivel salud, que es una cosa que creo que la sociedad ha olvidado bastante. Ahora parece que es opcional el hecho de hacer deporte, es opcional el hecho de comer bien, es opcional el hecho de descansar, cuando objetivamente es obligatorio si una persona se quiere considerar sana, tanto física como mentalmente. Y finalmente la parte social. Somos seres sociales, por lo tanto, estamos Ujú. mejor si tenemos un círculo de amigos en el cual estamos a gusto y una vida romántica en la cual estamos a gusto. Si manejas esos tres pilares, lo más normal es que una persona llegue a un punto en el cual se sienta bien, se sienta feliz. Si no lo hace, ¿qué podría pasar? A lo mejor ya hay otros temas psicológicos que se pueden tratar, pero generalmente con eso mucha gente lo tiene ya controlado. Mm. Qué interesante. Coincido, ¿eh? Coincido totalmente. Hay, hay una pregunta que me gusta hacer a la gente cuando la conozco y que creo que además es muy interesante para los demás saber, lo que es acerca de sus valores, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que me dieras tres de tus valores principales. Vale, esto en su momento lo tenía claro, ya lo he olvidado un poquillo, pero sí que Bueno, sé pero que, es que los valores van cambiando, tío, y claro, se jerarquizan y van cambiando también de prioridad, o sea que es normal, es que es una pregunta jodida. total. Mira, yo te diría que uno de los más importantes es la libertad. Eh, Obviamente cada uno entiende la libertad a su manera y creo que eso está bien. Hay Ujú. algunos que lo llevan más a nivel social y otros que lo llevan más a nivel personal. Yo en mi caso, obviamente un poco de ambas, pero me refiero más a nivel personal. Para mí es fundamental tender que mi vida tienda a sentirme libre. Por eso al final pues llegué a crear este proyecto, porque por un lado pues obviamente te puedes sentir libre de trabajar con los horarios que quieras, donde quieras y demás, pero también libre de hablar de lo que quieras y de que tu trabajo sea Mm. exactamente lo que tú quieres. Cosa muy interesante. Que encima ya puedes ayudar a otras personas a que entre comillas se sientan libres y obviamente en el tema relacional, en el tema autoestima y demás, pues también genial. Entonces por eso para mí es un valor muy importante. Y cuando recibimos digamos, muchas bombas de información bastante negativa o tóxica, muchas veces lo que hacen es quitarnos esa libertad de ser como queremos ser y fingir ser otra cosa que el resto quieren que seamos. Sí, y te lo venden además como la idea de que eso es la libertad. Claro. Joder, qué jodidos. ¿Vale? ¿Qué otros dos valores importantes tienes para ti? Yo diría también ¿cómo decirlo? Crecimiento, podría llamarle, que es Ujú. el desarrollo personal puro y duro. Sentir que estás creciendo y ayudar a otros a crecer, para mí es lo ideal. Me gusta que mi círculo de amigos, obviamente no todo el mundo es exactamente así, pero que dentro de lo suyo, Ujú. que haya necesidad de crecimiento. ¿Por qué? Porque a la hora de hablar, a la hora de conectar, por ejemplo, mismamente tú y yo, como Sí, conectamos también en ese sentido y tenemos esas ambiciones, pues hace que, digamos, hagamos ese match, ¿no? Pues sí. conectemos. El desarrollo personal para mí es muy importante porque si no siento que, en mi caso personal y creo que en el caso de cualquier persona, si te estancas en la vida y no creces, no hay, digamos, mucha motivación a vivir y creo que es la parte en la cual mucha gente pierde esa felicidad. Entonces, sentir que estás creciendo en todo momento de tu vida creo que es bastante importante. Mm, y además es un ámbito que ayuda muchísimo a relacionarte con otros de una manera bien, ¿no? En plan, dos amistades o una relación de pareja que crezcan juntos
eso es maravilloso. Eso es lo mejor que puede Eso haber. eso Porque es encima se eso potencian. no tiene precio. Coincido totalmente. Sí. Mm. Háblame de un Y tercero. el tercero, aunque suene el más cursi, por así decirlo, yo diría que sí es el amor. Esto como lo quieras entender. Si lo quieres entender a nivel más romántico, pues estupendo. Si lo quieres entender a nivel más espiritual, de dar amor al resto, genial. Yo lo llevo más a un poco a ese terreno de, digamos, hacer las cosas bien, ¿no? De hacer las cosas por de verdad mm, tener, pues eso, amor a la vida, amor a crecer, amor a otras personas también, a tu círculo y demás. Y que Importante. eso, aunque es lo que te digo, muchas veces este tipo de cosas parecen un poco cursis, un poco tontas, pero yo creo que el amor es una fuerza más interesante que la fuerza del dinero, la fuerza del odio o demás. Me parece que es una cosa que se olvida, pero que impulsa mucho más que cualquier otra. Y que si tendemos a eso, si tendemos a, digamos, a movernos más desde eso, desde emociones positivas, que puedan ser el Mm. amor, pues al final nos acercamos mucho más a esa clase de personas que queremos ser, nos sentimos mejor con los demás, nos sentimos mejor al aportar a los demás y nos sentimos mejor en todos los aspectos. Ya te digo, al final, por ejemplo, en este caso, pues tanto tú como yo seguramente tengamos que lidiar con que se nos compare con otra clase de gente que quizá genera un rechazo mayor por el tema de vendehumos, el tema de lo que sea, gurú, tal. Mm, pero si tú tienes claro que al final realmente estás intentando hacer una buena acción, estás intentando ayudar a otras personas y sigues adelante con ello, y lo que más te prima es eso, es el poder ayudar y el poder aportar, al final creo que eso ya supera cualquier otro mensaje de odio, cualquier otra comparación o cualquier cosa que te haga, digamos, que te intente frenar. Por eso para mí es un Mm. motor muy importante y una cosa que cuando la tienes te potencia muchísimo. Qué importante. Coincido totalmente. ¿Qué es lo que, qué es lo que deben saber? Imagínate que nos está escuchando un hombre al que le vendría fenomenal trabajar contigo. ¿Qué es lo más importante que debe saber para terminar de decidirse o para verlo claro? Yo lo que diría es que cuánto de importante es el problema que tienes. O sea, realmente lo que suele pasar es que en el tema relacional mm, la gente prefiere no moverse, quedarse estancado, porque incluso puede resultar humillante para algunos el hecho de dar el paso a trabajar en tus habilidades sociales, en tus relaciones, porque lo que nos han dicho es que esas cosas, pues lo que me decían a mí de joven, que esas cosas se tienen o no, que el talento se tiene o no, y si se te da mal, te jodes, toda tu vida así. Y eso muchas veces nos frena. Y a veces, ya te digo, pues estamos más dispuestos a, yo que sé, a quedarnos como estamos con algo que nos va a joder toda la vida, que yo que sé, simplemente dar el paso, sea por tiempo, sea porque no quiero pagar, o sea porque no quiero hacer nada y yo quiero que todo me venga hecho. Lo que sea, Mm. cualquier razón puede bloquearnos, pero creo que si te paras a analizar y realmente ves que, oye, estoy mal, oye, podría aprender a tener esas relaciones que quiero tener y en realidad me resultaría, me cambiaría la vida, en realidad. Pues creo que es suficiente como para plantearte dar ese paso. Sea conmigo, sea con quien sea, pero yo lo que me parece más importante es que tomes una decisión y sea el hecho de dar el paso en la dirección correcta a cambiar una situación que en realidad te está jodiendo. Claro que sí. ¿Dónde pueden encontrarte? Pues mira, se me podéis seguir en Instagram, por ejemplo, es @carlosmartinez.dp y ahí podéis hablar conmigo, podéis hablar perfectamente pues por mensaje privado, me escribís si queréis, cualquier duda, cualquier cosa o si queréis trabajar conmigo, pues también estaré dispuesto ahí a hablar con vosotros, todo lo que haga falta. Fantástico, Carlos, tío. Oye, ¿has estado a gusto? Muchísimo, la verdad. ¿Sí? ¿Te ha molado? O Sí, sea, ¿es algo repetirías? repetiría más de una vez, de hecho. Lo que hiciera falta, sí, ha sido una conversación muy buena, muy productiva. Creo que nos hemos aportado mucho los dos. También de tus aportaciones he aprendido mucho y me gusta tener, digamos, Te lo otra agradezco. persona que aporte un enfoque muy, muy bueno. Y para mí yo me he sentido muy cómodo y ha sido una muy buena experiencia, la verdad. Pues te lo agradezco de todo corazón, de verdad. Te agradezco primero que hayas dicho que sí y que hayas dicho, bueno, pues venga, pues vamos a ver a este tal Max Allen que lo acabo de conocer y yo qué sé, a ver qué.
Pero has confiado y bueno, ahí está, ¿no? No ha sido nada loco, no ha sido nada, nada de lo que arrepentirse. Para Y yo nada. te agradezco bueno, pues que eso, que hayas sido valiente y también hayas tenido este gesto, esta consideración. A mí me ha encantado tenerte aquí. Efectivamente, yo también repetiría, que lo sepas. Y probablemente te vuelva a invitar a que vengas aquí y nos sigas contando cosas porque me han parecido todas muy interesantes. Creo que esto es algo muy necesario en el mundo ahora mismo. Y igual que hay gente que lo hace en el mundo de habla inglesa, creo que no hay tantos que lo hagan en el mundo de habla hispana, entonces necesitamos esta fuerza. Y te agradezco de todo corazón que hayas estado hoy aquí con nosotros, Carlos, de verdad. Guay, tío. Pues por mí encantado de volver. Las veces que haga falta. Siempre es necesario hablar y, digamos, lanzar un mensaje como el que puedes lanzar tú en este podcast y me parece muy valioso también lo que haces. Y por mí será genial pues colaborar, poder aportar lo que haga falta en un proyecto tan bonito como el tuyo. Te lo agradezco, Carlos, de verdad.